escuchará la lluvia o no? ¿Se escucha la lluvia? De repente va a haber... Exactamente. Llegué por primera vez a Indonesia el año 2008, el 8 de agosto, a las 8 de la tarde. No sé por qué tantos 8. Da lo Yo recuerdo mismo. esa fecha porque el primer choque cultural fue ni siquiera al bajar del avión, al abrir la puerta del avión. Miré, oh, está oscuro, está lloviendo, mejor me pongo mi chaqueta. Al abrir la puerta, como que me prendieron un secador de pelo caliente en la cara. No podía creer el calor que hacía a esa hora de la noche y lloviendo. ¿Cómo va a ser cuando hay sol al mediodía? Bueno, ahora han pasado casi 20 años, 17, vamos para los 18. Pero me estoy desviando del tema. El tema principal no es mi historia personal, que es tema de otro video, sino que la idea de que Bali no es Indonesia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Mi llegada a Indonesia dio el pie para que me contactaran al poco tiempo de un canal de televisión chileno. Me contactaron por mail y acordamos una llamada. El programa en cuestión era el Siempre hay un chileno de Canal 13. Mis compatriotas chilenos seguramente lo conocen y los que no lo conozcan, bueno, si buscan en YouTube Siempre hay un chileno, el nombre lo dice, es un programa que busca chilenos en el extranjero y básicamente documenta sus vidas, les pregunta cómo es su vida allá, cómo están, por qué están allá, dónde están, cómo se han acostumbrado, volverían a Chile, etcétera, Da etcétera, lo etcétera. En fin, mismo. me contactaron de este programa porque querían hacer algo sobre Indonesia. Entonces acordamos una llamada. Tomen en cuenta que fue hace mucho tiempo y no recuerdo, pero la llamada fue más o menos así. Hola Gerardo, mucho gusto. Andamos buscando chilenos en el extranjero para un proyecto que tenemos llamado Siempre hay un chileno. Y vamos a hacer uno sobre Indonesia. Háblame un poco de ti. ¿De qué parte eres de Chile? ¿Hace cuánto que estás en Indonesia? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿En qué parte estás? ¿A qué te dedicas allá? Etcétera. Bueno, yo soy de Talcahuano, de la octava región. Llevo como 3 meses acá y vine a casarme. Ah, te fuiste por amor. Qué interesante. ¿Y en qué parte de Indonesia estás? Sí, pues me vine por amor. Pues. Bueno, ya estoy en Bogor. ¿Dónde? Bogor. ¿Y eso dónde está? ¿Está en Bali? No, para nada. Bogor es una ciudad chica, está como a 1 hora de Yakarta. Ya. ¿Y qué hay de interesante en Cobor? Bogor. Está lo mismo. ¿Qué tipo de ciudad es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay para hacer? Bueno, Bogor es una ciudad, como dije, más bien pequeña. Hay hartas montañas, está en altura, hay hartas plantaciones de té, hay hartos parques. Hay un parque zoológico abierto, el Taman Safari. Llueve harto, pero la ciudad es bastante bonita. Ah, ya. Entonces no estás en Bali. No, no estoy en Bali. Ah, ya. Ok, Gerardo, muchas gracias. Te llamamos. Me colgó. Y bueno, como dije, esto fue hace mucho tiempo y en realidad yo no tenía pensado mostrar nada públicamente sobre mi vida acá en Indonesia y mal que mal ellos me contactaron primero. En ese entonces sí me llamó la atención cuál es la obsesión con Bali, ¿cierto? Que onda, si no estás en Bali, no estás en Indonesia, no vale la pena hablar de Indonesia y a menos que estés en Bali, no tendría sentido hablar con alguien que está en Indonesia si no está en Bali. Eso lo encontré como medio raro, pero yo mismo como chileno no conocía nada de Indonesia, pero me mencionan Bali y sí, la isla, que es un destino turístico súper famoso, las playas, que es precioso, paradisíaco, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y yo dije, bueno, se entiende, ¿a quién le va a interesar Indonesia a menos que se hable de Bali? Eso fue antes. Y bueno, al poco tiempo en YouTube empecé a buscar los programas, pues del Siempre hay un chileno. Encontré el de Rusia, había en Estados Unidos, Vietnam, Japón, Tailandia, etcétera. Y busqué el de Indonesia, predeciblemente encontré el de Bali, Indonesia. Ahora, esto no es algo que se aplicó solamente a Indonesia. Hay otros episodios en que se menciona un lugar específico en un país para que, bueno, para que el público más que nada se adapte o para que entienda más o menos de qué se está hablando. Por ejemplo, Kuala Lumpur, Malasia, Atenas, en Grecia, Estocolmo, Suecia. Pero yo me enfoqué en el episodio de Bali, obviamente, y quería ver qué onda los chilenos. Good morning. Something about my country? Chile. Dari mana? Ya. Di mana Chile? Y me fijé que hay una ex compañera de instituto. Me dio mucho gusto verla. Ella se casó con un indonesio, lo conoció en un crucero y están viviendo en Bali. Me parece que tienen 1 o 2 hijos, ¿cierto? Saludos, Angie. Y bueno, después de eso como que me olvidé del tema. Me dediqué a hacer mi vida en Indonesia, en Bogor, como estaba en ese tiempo, pero al poco tiempo me mudé a Yakarta, donde estoy ahora. Y ahora, mucho tiempo después, decidí volver a YouTube. Yo dije, bueno, antes en el 2008
no se sabía mucho de Indonesia y lo único que se sabe es de Bali. Entonces yo dije, pero ahora habrá cambiado todo. Me puse a buscar latinos en Indonesia, chilenos en Indonesia. Por decirlo menos, quedé bastante decepcionado. Me di cuenta que la obsesión con Bali sigue más viva que nunca. Los videos que encontré de chilenos en Indonesia no eran nada sobre el país en sí, sino que malas noticias. Por ejemplo, el chileno que arrestaron en Bali por traer semillas prohibidas desde Ámsterdam. Un video me parece de un chileno que quedó atrapado en una mina. Me han llamado a huevonao. Ahora, en cuanto a latinos en Indonesia, encontré solamente videos de youtubers que se dedican a viajar a países exóticos y entre esos países visitaron Indonesia como turistas. Entonces la información que entregan, si bien es bastante entretenida y me gusta mucho el contenido que ofrecen, no es específica, que tiene la intención solamente de entretener, informar, pero muy superficialmente y con cosas que la mayoría de la gente, sobre todo gente que ha viajado, que le interesa viajar o que le interesan los países exóticos, básicamente ya saben sobre Indonesia y otros países del sudeste asiático, que hace calor, que el tráfico es infernal, que comen cosas raras, que hay frutas que allá no hay. Si bien el contenido de los youtubers que viajan y que van para entretener, a mí me caen muy bien. Y yo sigo a muchos de ellos, pero tengo que decir, ir por una semana a un lugar, probar un par de platos, caminar por un par de calles y juntar eso con un Wikipedeo sobre el país, no te da la autoridad de decir si debieras vivir en ese país o no, si es bueno o malo. Ahora, sobre este último punto, sobre quienes se adjudican la autoridad de decirte si debieras vivir en un país o no, hay un youtuber en particular que ha viajado a muchos lugares, pero hay un cierto aire de autoridad. Ahora, este youtuber yo también lo sigo y me gusta su contenido. Él se dedica a hablar de los países que visita o de los países sobre los que investiga. Él le da un juicio de valor a cada país. Hay muchos países que yo no he visitado aún. Con toda seguridad no he visitado tantos países como él, porque este es un youtuber que sube videos muy seguidos sobre muchos distintos países y me fijo que muchos de sus videos tienen el título "Lo que no te dicen sobre tal país", y ese punto es el que a mí me llama bastante la atención. ¿Cómo alguien puede saber pequeños detalles, idiosincrasias y darse la autoridad de aconsejar al resto después de haber visitado un país, si es que lo visitó, solamente por un tiempo tan limitado y después de una exposición tan limitada a este país? Sobre el resto de los países que él ha visitado y que yo no voy a decir nada, no tengo autoridad para hablar de eso, pero cuando hablamos de Indonesia sí tengo autoridad para hablar sobre este país porque llevo 17 años a la fecha viviendo acá. Lo que me llama la atención con respecto a este personaje y su opinión sobre Indonesia, sin siquiera haber ido, hay un pequeño extracto de un video que él hizo ni siquiera en Indonesia, el día anterior a viajar a Indonesia, que se encontraba en China, y él está hablando mientras su novia se está haciendo un chequeo médico, bastante sensato, pero me llamó la atención que en una parte, bueno, ¿para qué lo voy a decir yo? Mejor se los muestro. Como después vamos a Indonesia, que ¿quién te va a hacer el chequeo un mono? ¿Quién te va a hacer el chequeo un mono? ¿Quién te va a hacer el chequeo un mono? Un mono. ¿Qué va a hacer el chequeo un mono? Un mono. ¿Qué va a hacer el chequeo un mono? Como después vamos a Indonesia. Un mono. Un mono. Un mono. ¿Qué va a hacer el chequeo un mono? Un mono. Un mono. Un mono. 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 Me imagino lo que estarán pensando. Bueno, pero esos son videos promocionales, esos son videos de hospitales en Yakarta, son hospitales privados y más encima son videos hechos por el equipo de marketing de cada hospital, ¿cierto? Están promocionando, entonces obvio que se va a ver todo bonito, todo tecnológico. Bueno, me tomé el tiempo y busqué un video de alguien que vive en Bali, o por lo menos está visitando Bali, y fue a un hospital en Bali a justamente hacerse un chequeo. Y es un hospital público en Bali, entre paréntesis. Un mono. Un mono. Un mono. ¿Qué va a hacer el chequeo un mono? Un mono. Un mono. Un mono. ¿Qué va a hacer el chequeo un mono? Como después
tú vamos a Indonesia. Un mono. Un mono. ¿Qué hacen, chique? Un mono. Un mono. Un mono. Un mono. Mono. Como después vamos a Indonesia. En otro video que hizo, me parece que ya habiendo llegado a... ya saben dónde, criticó a Bali por encontrarlo muy plano. Ningún edificio, ningún rascacielos, ningún skyline, como tanto le parecen gustar. Un poquito de investigación habría revelado que las leyes regionales de Bali prohíben construcciones de sobre los 15 metros de altura, o sea, alrededor de 4 pisos, para proteger la armonía espiritual con el entorno, respetar los lugares sagrados y la tradición hindú de no dejar que ninguna construcción mundana supere en presencia a una construcción sagrada o divina, como serían los templos. Es por esto que solo los templos sagrados pueden romper esa regla de los 15 metros de altura. Hay los postes de luz, pero nada más. Y también caen otros errores y desinformaciones en otros videos sobre Indonesia en general, pero no las voy a mencionar porque la idea de este video no es basurear a nadie. Lo único que quiero es probar un punto, con algo de humor, pero al fin y al cabo probar un punto de que cuando buscamos información real sobre Indonesia en español es muy poca la que hay. Y la poca información que hay o está incompleta o es superficial, el tipo de información que puedes encontrar en Wikipedia o que tú podrías encontrar si vas como turista o si ves un video de alguien que va como turista a Indonesia, y toda esta información más encima se concentra mayormente en Bali. De hecho, el mismísimo programa Siempre hay un chileno cae en el mismo error. Acá les dejo un ejemplo. Uno de los chilenos entrevistados vive en Gili Trawangan. Esta isla no es parte de Bali. El área se llama Lombok. Además, y esto es un detalle bastante rebuscado, la palabra Gili significa isla en lomboknés, el lenguaje local del área. En balinés, isla se dice Nusa, de ahí viene el término Nusa Penida. Seguramente habrán escuchado hablar de esa famosa isla en Bali. Entonces, al decir Isla Gili Trawangan, el programa está cayendo en una redundancia. Es lo mismo que decir sube para arriba, baja para abajo, hace 5 años atrás. Así es, decir hace X años atrás es una redundancia. Hay que decir hace X años o X años atrás. Y otro ejemplo, que en realidad no es un error, pero es un poco de información extra a algo de información que se entregó en el segmento de Angie, mi ex compañera de instituto. Hay una parte en que ella va a comer y mencionan que Warung es un restaurante pequeño de corte familiar. Esto sí es cierto, pero solo se aplica a Bali. En el resto de Indonesia, warung significa simplemente local o almacén. Y dependiendo de la palabra que le agreguemos, vamos a saber qué tipo de local es. Warung Kopi o Warkop, a los indonesios les encanta abreviar, es un local tradicional en donde sirven café local. Warung Makan, makan significa comer, vendría a ser un local de comida simple, rápida y tradicional. Warung Tegal o Warteg es un local para comer comida tradicional de Tegal, que es una provincia ubicada en Java Central, conocida por ser bastante rápida de preparar y barata. Además, antiguamente, ahora ya no hay, a los cibercafés se les decía Warnet. ¿Puedes adivinar en qué consiste la palabra? Warung Internet. Exactamente. En fin, esta falta de información verdadera sobre Indonesia, más allá de Bali, es algo que yo encuentro realmente injusto, tanto para Indonesia, como país, como cultura, como para ti, que tal vez eres un nómada que busca irse a Asia y quieres saber más de Indonesia porque lo está considerando, o porque buscas oportunidades de negocios o trabajo, o quieres viajar y buscar nuevos horizontes, o simplemente quieres aprender más sobre Indonesia y el sudeste asiático. ¿Qué te interesa saber más sobre Indonesia? ¿Qué quieres saber sobre este país que no puedes encontrar en ninguna parte? Déjame tu comentario y así tendré más temas para incluir en mis próximos videos. En mi canal encontrarás la Indonesia de verdad, la que ningún turista ni blogger te podrá entregar en español. Todas las sutilezas y detalles basadas en mi propia experiencia sobre este hermoso país que merece ser descrito y representado como corresponde, mucho más allá de Bali. Aquí te mostraré toda la verdad sobre el país en que vivo y aprenderás información real y vivida
en carne propia sobre la cultura, el idioma, las costumbres, las diferencias y similitudes, tenemos muchas similitudes, aunque no lo creas, entre indonesios e hispanoparlantes. Oportunidades de negocio y trabajo, música y cine, la vida diaria, la gente, relaciones interpersonales y mucho más. Todo esto desde mi propia perspectiva como un chileno, como un latinoamericano, que lleva ya mucho tiempo viviendo acá. Si esto es algo que te interesa, no olvides suscribirte y lo más importante, dejarme un like para así ayudarle al tío algoritmo a que este canal llegue a más gente que tal vez busca lo mismo que tú, lo que realmente no te dicen de este país. Te invito a revisar mi canal y ver mis otros videos, y si este es el primer video que ves, te recomiendo seguir con el video que aparecerá en pantalla en alguna parte. Así podrás seguir expandiendo la información entregada en este video que ya termina. Soy Gerardo y estoy perdido en Indonesia. Nos vemos en un próximo video.